Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Hoy día 10 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y nosotros como medio de comunicación tenemos ese deber, ese compromiso con la sociedad de divulgar, de concienciar y de darle visibilidad a esta problemática del siglo XXI. Y además también, por supuesto, como medio de comunicación, tenderle la mano a todas esas personas que en estos momentos puedan estarlo pasando mal. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, en primer lugar, a Calixto Herrera Rodríguez, psicopedagogo, que trabaja actualmente en el área de salud escolar de la enseñanza pública de las Islas Canarias y condecorado además con la Orden al Mérito Civil de la Casa Real por los servicios prestados a la sociedad. Calixto, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días y un placer compartir este espacio. Un placer para nosotros que estés aquí con nosotros, por supuesto, aquí en Onda Cero La Palma. Y continuamos con Maripaz Magdalena, responsable de Salud Mental La Palma. Maripaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Dailo. Muchas gracias a ti. Y por último, pero no menos importante, nuestro consejero de Educación del Cabildo Insular de La Palma, Pablo Díaz Coviella. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días, Dailo. Yo creo que estamos ante un tema bastante importante que hoy, por supuesto, no podía pasar desapercibido. Creo que no puede pasar desapercibido ningún día del año. Yo creo que más que hablar de Día de la Salud Mental, podemos hablar del mes o del año incluso de la salud mental. Vamos a empezar, si me lo permiten, reflexionando sobre si la depresión, los trastornos de ansiedad o cualquier problema derivado de la salud mental forma parte de una problemática que yo diría que incluso puede ser una pandemia, una verdadera pandemia a nivel mundial en el siglo XXI. Calixto. Ahora mismo, cuando estás nombrando la palabra pandemia y lo llevamos a la toma de tierra en un centro educativo, puestos de trabajo, los lugares de trabajo, organizaciones, etcétera, yo más que hablar de pandemia, de problemas, de trastornos de salud mental, sí hablaría de malestares. Hay muchísimos malestares de tipo psicológico que no son trastornos. Hay muchos malestares que nos están visitando, se han agudizado desde que vivimos la pandemia, el volcán, muchas situaciones de adversidad que hemos vivido encadenadas y que han provocado ahora mismo una situación en la que el malestar se ha convertido en parte de nuestro camino, de los adolescentes, de los niños, de las familias. Y ahí empiezan a agudizarse trastornos cuando nosotros no prevenimos y escuchamos ese dolor. Y la palabra, decía lo del tema de lo de la pandemia, porque a veces cuando en salud mental, por ejemplo en prevención del suicidio y en otro tipo de situaciones, hablamos de términos como pandemia, o por ejemplo, ahora mismo se me venía a la cabeza lo que hablábamos hoy con Pablo, el tema de la inmigración, y utilizamos términos como invasión. A veces son términos contundentes que pueden provocar desánimo y nos hacen perder la capacidad para decir, oye, podemos hacer algo. Ante un problema, por ejemplo, el suicidio, que decimos que es un problema complejo, polivalente, multidimensional, cuando oímos declaraciones de ese tipo, yo como ciudadano de a pie, como maestro, como a lo mejor puedo pensar, ¿y yo qué hago ante esto? Y por tanto, me voy al margen. Entonces, el mensaje es el problema de la salud mental que tenemos, muchísimos malestares que hemos ido normalizando o que no vemos y que podemos hacer mucho. Y el lenguaje es importante para enfrentarnos a ello. Qué interesante esa puntualización, que te agradezco, por supuesto, Calixto. No sé si Maripaz está de acuerdo con esos malestares que se han ido a lo mejor desarrollando a lo largo de todos estos años de este siglo XXI y que parece que cada vez son más palpables en nuestra sociedad. Sí, de hecho, Dailo, lo hemos podido hablar aquí en Onda Cero, en nuestra casa también, que cuando hablamos de salud mental tenemos que concienciar que es todo aquello que se aleja de la salud mental en realidad. Parece que cuando hablamos de salud mental estamos hablando propiamente de alguna enfermedad, de alguna patología, y qué importante es seguir informando, que es lo que llevamos haciendo durante 26 años, de que es todo lo contrario. Salud mental es un estado de equilibrio, es un estado de bienestar emocional, social, físico, que cuando se rompe, que va también en colación de lo que dice el compañero Calixto Herrera, es cuando aparecen situaciones en las que tenemos que intervenir. Qué importante es intervenir en las etapas tempranas para que esos problemas de salud mental no se conviertan en crónicos y no necesiten una intervención de mayor escala. Cuando aparece un problema, un malestar, una frustración o cualquier situación en etapa infanto-juvenil, podemos intervenir de tal manera de que ese niño
actual no sea ese adulto del futuro que necesite realmente de una intervención mucho más complicada, mucho más costosa y con eso que a nosotros nos gusta hablar mucho, ¿verdad? De lo que es el malestar vital de esas familias cuando no pueden estar bien, cuando no están en equilibrio, cuando no están felices. Qué importante conectar la sociedad que estamos viviendo actualmente, la falta de comunicación, porque estamos muy conectados más que nunca de una manera virtual y la socialización empieza por el contacto físico, visual, el contacto entre iguales. Son muchísimos factores, de hecho, ¿verdad? Siempre hablamos de que salud mental es un tema transversal, son muchísimos los factores, pero debemos incidir en que salud mental no es cuando aparece un problema, no es cuando está la enfermedad. Igual que la salud bucodental no es cuando ya tenemos que ir al dentista por una caries. Hagamos intervenciones preventivas para que lo que comenta Calixto Herrera, que estamos en una situación de malestar continua, de que no nos encontramos bien, con episodios de ansiedad, de insomnio, los jóvenes con algunas autolesiones, que estamos haciendo intervenciones en los institutos del municipio de Los Llanos y nos los contactan los docentes, podamos frenarlos, pero también concienciar de lo que cuidamos nuestra salud física, interioricemos también cuidar con correctos hábitos nuestra salud mental. Por lo tanto, incidir en esa línea de trabajo de que salud mental no es cuando aparece un problema, sino todo lo contrario. Todas esas intervenciones preventivas en edades tempranas, en esa etapa en la que los jóvenes también se están desarrollando, están consolidando, si cabe, o conformando su madurez, su personalidad. Una etapa bastante complicada, bastante compleja, por cierto. Y usted, consejero, como consejero de Educación del Cabildo Insular de La Palma, creo que también juega un papel muy importante porque nos estamos enfocando en este momento en la educación, ¿no? En los más jóvenes, como decía hace un momento. ¿Usted cree que a lo mejor, precisamente en los institutos, en todos los centros de enseñanza, hace falta que se conciencie, que se hable de salud mental, que se eduque a todos estos jóvenes realmente a cómo se deben comportar, a cómo se deben tratar unos y otros, consejero? Sin lugar a dudas, y además estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho ahora en estos primeros minutos de encuentro aquí en la radio. No solo es importante esto, ¿no? Sino que además se promuevan los espacios donde más se detectan este tipo de situaciones, ¿no? Y también esa prevención, que es importantísima. Igual en los centros educativos se ve con muchísima más facilidad que a lo mejor alertando desde las familias o desde ya la vida fuera de las escuelas. Yo creo que también es un problema estructural y siempre va a ser necesario aún más todo lo que podamos hacer desde las administraciones para la salud mental dentro de los centros educativos en este caso, ¿no? Y desde luego que no debe ser como algo extraordinario, es decir, no debe ser como pues un programa que lo tenemos ahí porque está sucediendo algo, ¿no? Creo que tiene que ser algo que forme parte del día a día de la educación de todas las personas, ya no solo alumnos y alumnas, sino también el profesorado y también las familias que están ahí, que para eso están asociados en diferentes, desde las AMPAs hasta las federaciones que existen y que también están en el día a día del colegio, pero desde luego acabar un poco también con el tabú, ¿no? que nombramos siempre de que o las depresiones o las circunstancias negativas que tenemos en nuestra emocionalidad, parece que es como muy delicado hablar de ellas, e igual tenemos que naturalizarlas aún más, ¿no? Pues todos estos programas, todas las inversiones que se hagan en este sentido van a ser siempre pocas, ¿no? Yo creo que hay que estructurar mucho más y ir por esa línea de que se pueda hablar de salud mental con toda la normalidad y tranquilidad del mundo, porque eso lo que consigue es, la naturalidad lo que consigue es que podamos incluso investigar aún más hacia dónde podemos llegar. Porque a pesar de toda esa naturalidad que estamos intentando perseguir y que estamos intentando cosechar, ¿ustedes consideran que todavía sigue existiendo ese tabú en el momento de hablar de salud mental? Sigue existiendo. Por ejemplo, cuando hablamos del término salud mental, podemos tener varias personas hablando, docentes o de distintas profesiones, y cuando preguntamos, pon por escrito, ya un ejercicio sencillo,
vemos que estamos nombrando el mismo concepto, pero hablando dialectos distintos. A veces estamos metidos en relatos relacionados con la salud mental sin saber muy bien de qué estamos hablando de salud mental. Aquí decía Maripaz antes que hablamos de salud mental a veces cuando está el trastorno, y no se trata de eso. Y la salud mental, cuando nosotros la llevamos al terreno cotidiano, en un centro educativo, la salud mental toma tierra en los espacios cortos, en las distancias cortas. Cómo te saludo, cómo te recibo, si te recibo con una sonrisa, cómo te voy a buscar a la fila, el cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos. Ahí comienza la salud mental. Y desde esa sensibilidad, después desarrollar la capacidad crítica para mirar y la capacidad para ver lo que hemos ido invisibilizando. No somos capaces ahora mismo de visibilizar y poner voz al dolor, algo que ya estamos rodeados en la placenta esta que nos rodea de mensajes de una felicidad que lo puedes conseguir todo, de cánones de belleza, de un montón de cosas que hemos ido normalizando y que están incidiendo en mi orientación como adolescente, en mi orientación como niño. Por tanto, cuando apelamos a la salud mental, es tomar tierra en mirarnos a los ojos, espacios de conversación, espacios de encuentro. Antes decía Maripaz lo del tema de cómo en este mundo digital, pues fíjate, estamos hoy perdiendo la capacidad para recordar. Hoy ya recordar, volver a pasar por el corazón, perdemos los recuerdos, la capacidad de recordar, y estamos almacenando datos a través de las redes y todo esto, pero nos estamos perdiendo como personas capacidad para, insisto con esto, para visibilizar el dolor. Ahora mismo tenemos un gran desafío en los centros educativos. Se acaba de aprobar el protocolo de suicidio en Canarias hace poquito, y tenemos el reto, ese protocolo, si no tenemos sensibilizada a la población para acercarnos, mirarnos a los ojos y ser capaces de ver ese dolor y después no salir corriendo, tenemos ahí un desafío. Y esto tiene que ver con la salud mental, no solamente con el trastorno, con depresiones, con esto, lo previo que decía Maripaz. Vamos a pinchar un vídeo, no sin antes primero lanzarles una pregunta. Se quedan con la pregunta, la reflexionamos, vemos el vídeo y luego continuamos el programa. ¿Hasta qué punto creen ustedes, sobre todo en el ámbito educativo, que se deben tolerar las malentendidas bromas en las cuales a lo mejor un compañero se mete con el otro por su físico o por su inclinación sexual o por cualquier tema, por cualquier aspecto en concreto o a nivel general? Vamos a reflexionarlo y vamos a escuchar también lo que dice un alumno del IES, Eusebio Barreto Lorenzo. A mi punto de vista deberían de hacer charlas que tuvieran que ver con no discriminar a la gente por su físico, ni por ser como es, ni por sus gustos, ni ningún tipo de acoso a esa gente, porque esa gente lo puede malinterpretar en la mayoría de casos y se puede suicidar, porque en España hay un alto porcentaje de suicidios por gente que es acosada, tanto psicológicamente como físicamente, y no es justo de que esa gente que puede ser muy amable y tal, se suiciden por otras personas que no saben cómo tratarlos y que no saben cómo se lo puede tomar, el daño psicológico o físico que les puede causar a esa gente. Muy interesante esta reflexión, este análisis que ha hecho. Yo personalmente pienso que es importante las charlas en los institutos. Decía que es muy interesante el análisis que ha hecho este alumno. Maripaz, te podíamos ver a ti de espaldas como estabas interactuando, en este caso con Diego, si no recuerdo mal. ¿Cuáles son esas emociones, esos sentimientos, también ese cara a cara que tú has tenido con los alumnos? ¿Qué es lo que ellos te transmiten? Ellos transmiten absolutamente todo. Tienen una capacidad, porque esto no es con guión, son ellos que de manera libre, voluntaria, además que se prestan de manera cotidiana, ellos se prestan, quieren colaborar, ¿no?
Ellos son una fuente de inspiración, son una fuente también de aprendizaje para los adultos, realmente de cuál es la línea de trabajo que tenemos que desarrollar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este instituto en concreto, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos círculos de convivencia, de diálogo, porque tienen tanto que decir, pero no encuentran el lugar donde expresarse, que los docentes se dan cuenta, ellos mismos se dan cuenta, todos nos damos cuenta, pero tenemos que poner las herramientas, ¿verdad? Ellos nos nutren a nosotros, ellos son los que deben enseñarnos cómo debemos seguir trabajando en salud mental, en todas las áreas de la educación, pero principalmente en salud mental, porque ellos son los que conocen los grandes déficits, son los que los viven, ¿no? Entonces, no podemos llegar con grandes proyectos realizados por grandes especialistas y grandes profesionales que a lo mejor están un poco descontextualizados de lo que realmente ocurre en cada aula y en cada contexto. Entonces, son fuentes de inspiración, de aprendizaje y de lucha, porque son adolescentes que no viven en una realidad fácil, en una sociedad sencilla, y que tenemos que ayudarlos, ser portavoces, pero también canalizar toda esa energía, entusiasmo y desde luego yo creo que aprendizaje que tienen cada uno de ellos, que forman parte del proyecto César, que aquí tenemos al consejero del Cabildo, que tenemos que poner en valor también lo que desarrollamos en la isla. El Cabildo Insular de La Palma es el único cabildo que tiene un proyecto llamado César también, porque ha sido uno de los primeros niños con los cuales tuvimos la oportunidad de trabajar hace 26 años, un niño que estaba en riesgo y un niño que es hoy todo un empresario que lleva adelante su familia, concienciado, colaborador de salud mental y que quiere él ser un ejemplo de lo que puede ser un niño con dificultades que con apoyo pueda ser un referente. Ese es César, ese es el proyecto César, respaldado por el Cabildo Insular de La Palma, y estos son estos niños actuales que están colaborando con Salud Mental La Palma, con su instituto, para, bueno, lo que hablaba el señor Calisto respecto, y tú mismo, respecto a cómo influye el malestar de ellos en su resultado académico, en su bienestar emocional, en su salud mental. Es un tema transversal, va unido, tendremos que intervenir todos juntos y ellos son los protagonistas. Por eso me gusta mucho que hayamos puesto el vídeo, para que sean los protagonistas, para que se dejen ver y se dejen escuchar, porque no llevan guión, dicen aquello que quieren decir. Dicen aquello que quieren decir, además les nace del corazón, lo dicen de forma natural. Maripaz, tenemos un programa dedicado a la salud mental, todo el mes de octubre está cargado de actividades. Es cierto que no las podemos desgranar una por una, porque por razones de tiempo sería imposible, pero cuéntanos hoy día 10 de octubre qué nos vamos a encontrar en los próximos días y cuál es la finalidad sobre todo de ese programa. La finalidad del programa es convertir, que tú lo dijiste a un inicio, un día, que es el día 10 de octubre, en todo un mes. Nos parece que debemos, ya que se habla de salud mental, de todas maneras tenemos esta campaña en Telecinco, Mediaset, de la Confederación de Salud Mental España, que nos llena de orgullo porque han hecho la conectividad de salud mental con su campaña de 12 meses, 12 causas, ¿verdad? Qué importante es hablar de salud mental, que nos parece que, como decía el señor consejero, es un tema estigmatizado, que lo es, y hablar es muy importante para romper esos estigmas. El día 10 de octubre, pues que estamos celebrando hoy, pues recalcar ese acto de Parlamento del Gobierno de Canarias, que no hace mucho tiempo que lo llevamos desarrollando, de una manera también de que en Canarias se vuelque y estemos en el Parlamento, institución de todos y de todas, para hablar de un tema importantísimo que es la salud mental. La lectura en el Ayuntamiento de Los Llanos de ese manifiesto, que también se ha leído en la jornada de ayer en el excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, por parte de nuestro presidente, Sergio Rodríguez. Y bueno, destacar que el motivo de este mes de octubre para mí desde hace 26 años es dar un mensaje siempre positivo, ¿verdad? Es un mensaje de volvamos a rescatar valores, volvamos a rescatar lo que realmente, como bien dice el compañero Calisto Herrera, implica la salud mental, y que dejemos un poco el estigma, porque todos y todas, de hecho las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud están ahí, todos y todas a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar una situación de inestabilidad emocional. Entonces, tener herramientas, Dailo, tenerlas, conocerlas, escuchar mucho hablar de salud mental es importante para cuando decaigamos, cuando tengamos este estadio vital que nos hace estar menos contentos, menos felices, con frustraciones, que no sabemos avanzar, poder tener herramientas. Y eso es lo que usamos siempre. Nosotros nos escapamos un poco del lema de salud mental,
elegido también de manera internacional, ¿no? Nosotros consideramos que se habla de manera, o se debe hablar de manera general de la salud mental, no focalizarlo a un tema. ¿Por qué? Porque es transversal. Y si hablamos de que este año el lema habla de trabajo, necesitamos estar bien para trabajar, pero también necesitamos estar bien para formarnos, porque obviamente sin una formación no podemos trabajar. Necesitamos estar bien para desarrollar una vida laboral plena. Es decir, focalicémonos en el trabajo, pero vayamos más hacia detrás, porque si no estamos formados, si no estamos bien para consolidar académicamente una vida laboral, lógicamente no vamos a tener trabajo, ¿verdad? Entonces, utilizamos el mes, todo el mes, ya llevamos desde el día 4 haciendo actividades, y como bien sabes, en esta casa, por ejemplo, también porque tenemos un programa específico de salud mental, todo el año para hablar de salud mental. Pero en este año, en este mes de octubre, sí es verdad que hacemos ese lanzamiento de que, bueno, de que entre todos y todas podemos superar los estadios que vamos a encontrarnos en nuestro día a día, ¿verdad? Y que no volvamos patológicos aquello que forma parte de la evolución del ser humano. Eso nos parece también muy importante. Está bien recurrir al psicofármaco, al especialista de turno, pero solamente en aquellas circunstancias que constatamos que es necesario. Mientras tanto, hagamos de la salud mental cualquier cuidado que tengamos con nuestra salud física y hagamos de la salud mental, para que no sea tan estigmatizada, algo normal, común, generalizado, y de lo cual se hable, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Consejero, hablaba hace un momento, Maripaz, de esa necesidad de adquirir herramientas para poder estar preparados desde edades tempranas, sería lo ideal, por eso volvemos al ámbito educativo. Usted personalmente, vamos a conocer su opinión, y luego si Calixto a lo mejor quiere matizar algo como psicopedagogo, ya le dirá si está usted en lo correcto o no, pero usted considera como político, como consejero de educación, que se está fortaleciendo desde las aulas, pues a lo mejor el bienestar emocional, incluso psicosocial, o incluso se educa en la resiliencia. Sí, bueno, hay numerosos proyectos que están en los centros ya instaurados desde hace muchos años. Otra cosa que hay que analizar es ver también esa forma en la que se dan las cosas. Yo particularmente, antes de ser consejero, las charlas ya dejaron de ser obsoletas. Eso no significa que sigan existiendo las charlas, porque son necesarias, ¿no? Pero es verdad que hay que estudiar nuevos modelos de comunicarnos entre nosotros, y muchos más innovadores y muchos más prácticos, ¿no? Y que consigan ver, antes decíamos si la broma, la no broma, no, es que una falta de respeto no puede tener un disfraz de una broma, es decir, es una falta de respeto y ya está. Es decir, no hay que excusarnos en decir, no, es que estamos bromeando, no, bromeando no. No hay análisis que valga, ni hay debate en ese sentido, ¿no? Que eso es algo que me quería decir antes y lo quiero decir ahora. Y después un poco esa proyección en la que hacemos las cosas, ¿no? De forma distinta. Yo creo que Salud Mental, el proyecto César lo hace, es decir, busca esa diferencia de innovar un poco en la practicidad de las cosas. Es verdad que siempre tenemos que invitar a alguien, algún experto que pueda dialogar con los alumnos y hacer esas charlas, pero también tenemos que dejar un poco de ver que esté el conferenciante y los alumnos ahí escuchando, ¿no? Y que sea el conferenciante, pero que además los alumnos estén implicados en una especie de círculo, ¿no? Porque nos venimos dando cuenta, yo de la experiencia también que he vivido, de que esas charlas al final no cae esa información como en una especie de vacío o demasiada información. A veces se da el caso ese también, y no tiene esa practicidad que necesitan a lo mejor los alumnos y la comunidad educativa. Yo creo que debemos apostar por eso, por la practicidad a la hora de proyectar las cosas, que haya unos resultados finales, llegar a unos objetivos con resultados finales, que las propias charlas tengan unos objetivos finales más prácticos, y que ese mismo día que se da la charla podamos obtener ciertos resultados a corto plazo, y después, bueno, ya estarán el trabajo que se hace a diario, pero es verdad que la practicidad es fundamental, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje con el que nos queremos quedar y trasladar también. Vamos a pinchar un segundo vídeo antes de conocer a lo mejor la opinión, que seguro que algo puede añadir nuestro invitado Calixto, pero como queremos seguirle dando protagonismo a los alumnos del IES Eusebio Barreto Lorenzo, vamos a escucharlo, por favor. Yo personalmente pienso que es importante las charlas en los institutos, porque cuando lo están contando a la persona que se está sintiendo de esa manera, puede que piensen, ¿y si lo puedo decir? ¿Y si me puedo fiar de esa persona y se lo digo? Y también puede hacer reflexionar de alguna manera para que
intente no hacerlo, buscar ayuda. Sobre el tema del suicidio y acoso, la verdad es que son muy presentes, por desgracia, en los institutos. Y si se dieran más charlas, pues se podrían prevenir mucho más. Tal vez no se dan cuenta y pues hacen daño sin saberlo. Por ejemplo, te dicen un comentario a la broma pensando, no, es mi amigo, se lo puedo decir, pero luego tal vez esa persona es de las personas que sobrepiensa las cosas demasiado y al final dice, y si tienes razón. Por ejemplo, te dice gorda a la broma y tú pues acabas con problemas como la bulimia y la anorexia. Aquí tenemos como la bulimia, como la anorexia, era lo que quería seguir diciendo en este caso esta alumna. Calixto, realmente ¿cómo podemos ayudar a todos estos alumnos que reconocen que hay acoso, que reconocen esas malentendidas bromas que se hacen en su entorno, que para ellos es su entorno de trabajo, para nosotros es este, cada uno en su campo, pero para ellos ese es su trabajo, el estudiar, el formarse? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo les podemos tender la mano? ¿Cómo pueden ellos entender que pueden depositar su confianza o incluso expresar todo lo que llevan dentro en esa persona que va al centro y que les dice, yo estoy preparado, yo cuento con la formación, te voy a escuchar, puedo ser tu amigo, soy un profesional y puedes confiar en mí? Eso es muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Es un reto integral lo que estás planteando, y lo que decía el señor consejero antes, que con respecto a las charlas ya se ha demostrado ya hace tiempo que tienen un efecto mínimo. Esta chica que estaba hablando ahora mismo hablaba de charlas que eran muy interesantes porque tocaba aspectos que muchas veces en la vida académica no se dan. Pero aquí ha habido algo fundamental antes cuando hablaba este chico Diego, que Diego lo conozco y sé que es un dinamizador y va a ser un agente promotor de la salud. Bueno, ya lo es. Una clave para eso, Dairo, sería el tema de abrir espacios de escucha con el alumnado e implicar, por ejemplo, como estrategia preventiva en el tema de la prevención del suicidio. Está demostrado que implicar de lleno al alumnado como agente promotor, como agente de escucha, como agente de ayuda en los recreos, ellos son los primeros que captan a chicos y chicas que están aislados, son los primeros que captan a veces las señales que te llega de un compañero que te dice que no quiere vivir o que la vida no vale la pena. Entonces, cuando nosotros abrimos espacios con el alumnado, los implicamos, no como tú que vas a ser el que vas a recibir la charla, sino tú eres un agente promotor y yo te necesito. Y hacemos lo que hacen en algunos institutos, que son alumnado ayudante, hermano mayor. Hay un montón de estrategias en las que el alumno descubre que él puede dar algo a mi amigo. Y ahí estamos trabajando en doble dirección, en la ayuda al chico que está detectando una situación de vulnerabilidad, pero yo como alumno ayudante estoy descubriendo capacidades en mí y estoy devolviendo un sentido de utilidad de mi vida para otras personas. Entonces, este reto de enfrentarnos, me encantó lo que decía el señor consejero con respecto a un insulto, no puede ser un disfraz para consentir nada. Y el centro educativo tiene que ser un espacio de seguridad, un espacio de confianza en donde yo, en mi diversidad, tenga la que tenga, me sienta seguro. Entonces, el objetivo es un espacio seguro, un espacio protector, pero donde el alumnado sea un agente, no un consumidor de lo que otros agentes preparan. Yo te necesito a ti, porque tú accedes a niveles a dimensiones de la vida de otros compañeros y compañeras que yo no llego, y puedes ser un aliado. Y luego, algo que también considero importante es que, como esto es algo transversal, el tema de la salud mental es algo complejo, necesitamos a la familia y necesitamos a la comunidad. Tenemos el centro educativo, pero hay muchos chicos que cuando salen del instituto tienen la calle. Hay canchas y también el barrio se convierte también en parte de ese desafío. Entonces, y necesitamos, ¿no? Quería yo simplemente añadir, Calixto, que necesitamos incluso también poner en el foco de todo este problema la esencia humana, la persona, lo que cada uno lleva en su interior, que debe prevalecer por encima de todo. Y yo creo que también hay una alumna del Eusebio Barreto que lo tiene bastante claro, y le vamos a dar paso a nuestro tercer y último vídeo, por favor. Para mí es importante la salud mental, ya que hay personas que pueden sufrir insultos, burlas. Podemos ayudar a las personas dándoles consejos, podemos apoyar a las personas diciéndoselo al profesor, al director.
y que tomen medidas sobre ello. Hablaría con la persona que le está haciendo daño, que pare y que todos somos personas diferentes pero iguales. Lo mismo que los profesores nos enseñen mates, lengua, biología, también es muy importante que nos enseñen sobre la salud mental para cada uno controlar sus iras, sus enfados y sus tristezas. ¡Qué maravilla! Qué maravilla, yo no salgo de mi asombro, sobre todo porque con la edad que puede tener esta alumna, a lo mejor 14, 15 años, no creo que tenga más, que tenga todos esos valores, esas ideas tan claras y tan bien, digamos, no sé, tan bien ubicadas en su cabeza. Y eso que dijo plausible. De capacidad para pedir ayuda. Increíble, increíble. Pedir ayuda, que eso es un músculo que tenemos que desarrollar, lo cual nos lleva a un reto que tú decías anteriormente, que era la formación del profesorado. Ahí tenemos también eso, que tenemos que sensibilizarnos, que yo no soy solamente un profesor que imparte física y química, matemáticas, sino tengo chicos y chicas con todo lo que significa el vivir con ellos. Es que lo de pedir ayuda muchas veces incluso nos da como vergüenza, Maripaz, consejero, no sé cómo lo ven ustedes, como que nos deja al descubierto esa parte a lo mejor más vulnerable del ser humano que todos tenemos y que no es malo, porque todos tenemos esa parte más frágil, más humana, más tierna. Somos seres humanos de carne y hueso que sentimos y que padecemos, pero el hecho de pedir ayuda, ¿por qué nos sigue costando? ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Nos sigue costando principalmente en edad adulta. Yo pienso que nuestra experiencia con los más jóvenes, porque también estamos en primaria, en 17 centros educativos en la isla de La Palma, nos constata de que ese miedo a pedir ayuda lo tenemos más los adultos, por toda la carga, esta mochila emocional que tenemos, ¿verdad? Ellos están deseando, de hecho, nuestra campaña, la campaña insular, se llama Hablar es la solución, y es una campaña que ya llevamos desarrollando un tiempo, y es una campaña donde hablar es la solución, donde ellos, sin guión, son los protagonistas, y yo pienso que principalmente es una idea que tenemos los adultos, ¿verdad? Tenemos esa concepción de que al hablar de lo que sentimos, el interlocutor no nos va a entender, que posiblemente sea así, y que estamos demostrando debilidad, cuando es todo lo contrario. Una persona que es capaz de hablar de sus sentimientos y de sus emociones y de también trasladar al otro cómo se está sintiendo, es una persona fuerte. Es una persona emocionalmente fuerte. No, estamos acostumbrados en esta sociedad, que nos estamos ya como, tenemos como un impermeable, a creer que estar fuerte es no mostrar sensibilidad, no mostrar sentimiento, y es todo lo contrario. Estos niños, los niños de primaria, estos niños de secundaria, sí que lo tienen claro. Son niños emotivos porque como niños todavía tienen esta plasticidad que hablaba el señor consejero a la hora de desarrollarse. Utilicémoslo, ¿no? El mensaje que el adulto habitualmente en redes sociales, que son el medio de comunicación de estos niños y de estos jóvenes, trasladamos, pues puede ser ese, ¿no? Pero la fortaleza real del ser humano está en la capacidad de mostrar emoción, sentimiento y de decir, esto me está pasando, esto me gusta y esto no. Esa es la campaña del Cabildo Insular de La Palma, Hablar es la solución, que ya llevamos tiempo, ya tenemos, estos vídeos son de esas campañas que nos parece importante, porque utilizar los medios digitales nos permiten esto, llegar a multitud de público, ¿verdad? Público que en redes sociales, que en medios de comunicación escuchan hablar de la salud mental, porque aquello, Dailo, lo hemos hablado muchísimas veces, de lo que no se habla, no existe. No existe. La intangibilidad de la salud mental es un añadido para los profesionales, para las familias, los docentes y los propios niños cuando quieren hablar de salud mental. ¿Cómo lo hacen? Cuando tenemos una persona con un problema físico, se ve, es obvio. El resto de personas, nuestro interlocutor, puede saber cómo comunicarse con nosotros, le damos pistas. En los problemas de salud mental, su intangibilidad no nos da pistas, ¿verdad? Por lo tanto, hagamos que la información fluya, de que hablar sea importante, y que muchas veces hablamos, pero no sabemos escuchar. Qué distinto, ¿no? Entonces necesitamos también aprender a escuchar, que lo decía el compañero antes, y estos testimonios, pues escucharlos y entender, y esas lecturas que tú haces tan bonitas. Me ha gustado mucho cuando has dicho, es que el trabajo del joven es estudiar, y yo lo he llevado el lema de este año de salud mental, del trabajo, y no me había dado ni siquiera cuenta yo, y vamos, ya lo anoto, es que el trabajo del joven es estudiar. Por lo tanto, el lema también de este año, señor Dailo, pues hemos buscado este sentido, ¿no? Es
estudiar, hagamos los adultos que este estudiar, formarse, sea lo más fácil posible, sea lo más cómodo posible, porque cuántos niños, cuántas niñas se nos quedan por detrás con unas facultades increíbles, ¿verdad? Que por distintas razones, distintos motivos descritos por todos ellos, se nos quedan por el camino. Entonces, si hablar es la solución, hablemos. A nosotros también como medio de comunicación, y aquí nos vamos a despedir, nos gusta también recibir críticas constructivas respecto a este tema, porque tú lo decías hace un momento, Maripaz, aquello de lo que no se habla no existe. Nosotros como medio de comunicación jugamos un papel muy importante también a la hora de dar visibilidad a todas estas problemáticas, o a todos estos, como decía Calixto, malestares, como decía al principio. Pero claro, yo me pregunto actualmente, que estoy trabajando en un medio de comunicación, nosotros estamos, se la voy a lanzar al consejero, pero es una pregunta realmente para los tres y ya cerramos. ¿Realmente nosotros estamos visibilizando correctamente el problema? ¿Lo estamos sabiendo afrontar? ¿Estamos incluso sabiendo tratar todos esos aspectos pormenorizados? Es decir, nuestro papel en la sociedad enfocado en este problema de la salud mental, ¿está siendo el correcto? ¿Cómo nos ven ustedes desde fuera, consejero? Bueno, yo creo que los profesionales están haciendo un trabajo dentro de sus limitaciones y capacidades, ¿no? Siempre hará falta más, eso está claro, es decir, eso es evidente. Yo creo que aquí hay dos problemas, uno es micro y otro es macro. El macro es, no interesan las personas que sienten las emociones y que se hacen fuertes con las emociones. Y eso hay que, igual que estamos hablando y que yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo, naturalizar la comunicación y naturalizar el pensamiento, pues porque no podemos hablar también de un problema que todos sabemos que existe, y es que no interesan esas personas empoderadas porque al sistema le perjudica en general en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se nos puede ir de las manos e incluso lo justifican llamándolo utopía, porque nunca podremos llegar a solucionar un problema desde lo macro, ¿no? Bueno, yo pienso que esa frase de actúa localmente, piensa globalmente, es importantísima, y en este caso aún más. Y luego está el problema micro, ¿no? Que es lo que podemos hacer desde aquí, desde La Palma, desde los municipios, que yo creo que ahí es donde podemos arrancar un trabajo formidable y que tenga ese peso, ¿no? La clave va a estar en cómo lo proyectemos y cómo lo comuniquemos al exterior, ¿no? Y lo que veníamos diciendo, ¿no? De hablar y comunicarnos. Si en un grupo de jóvenes, que yo lo he vivido dentro del aula, en un grupo de jóvenes hay 20 jóvenes que quieren hablar o que quieren comunicarse o quieren expresarse, a lo mejor hay 6 o 7 que lo hacen con facilidad, luego hay otro grupo que no lo hace con tanta facilidad, y luego otro que domina al resto, que es una minoría. Las minorías dominan a la mayoría, y entonces harán que esas otras personas no quieran hablar o que no muestren interés por lo que estamos haciendo allí. Yo eso lo he vivido, ¿no? Pues también he vivido cómo, explicando bien o proyectando bien a esas dos personas lo que queremos hacer, cambien de actitud y se produzca una dinámica diferente dentro de ese grupo. Pues esos son los cambios reales y micro que podemos hacer y que influirán después en la respuesta o en las soluciones macro o globales, ¿no? Por así decirlo. Pero dentro de todo el trabajo bueno que podamos hacer ahí a nivel interno, no olvidarnos nunca jamás de esa parte más global, que es real, es decir, es real. Es decir, muchas veces se nos tilda de que si hablamos con emoción o ponemos las emociones por delante, parece que somos débiles, como decía Maripaz, nada más lejos de la realidad. Es decir, eso es lo que te quieren decir para que tú te lo creas bien y no sepas que te estás empoderando o que estás teniendo una fuerza tremenda con las emociones, ¿no? Porque, bueno, habrán ciertos intereses que harán que ese poder no sea real, ¿no? Entonces te llaman pobrecito la emoción con patas, ¿no? Bueno, pues el que quiera pensar eso, muy bien, está completamente equivocado. Es decir, no es que tenga alguna duda, no, es que está 100% equivocado. Creo que la emoción es lo que te da el poder y es lo que hace que podamos cambiar las cosas. Le pasamos la pelota al tejado de Maripaz, sobre todo, pues como le decía al consejero, para conocer cómo nos están viendo desde fuera a la hora de nosotros como medio de comunicación desempeñar nuestro papel a la hora de tratar también esta problemática o estos malestares derivados de la salud mental. Los malestares derivados de la salud mental. Yo creo que distinguiría lo que son los medios de comunicación que informan
Y luego también distinguiría, que también lo hemos hablado muchísimas veces, el mal uso de las redes sociales, que también tienen una consideración de medios de comunicación que no informan. Entonces, sí que muchas veces las redes sociales, que no tienen nada que ver con medios de comunicación estándar que conocemos, de periodistas que investigan, de periodistas que indagan, se informan, están preparados para tener ese objetivo que tú hablabas antes, un objetivo marcado con su programación para consolidar el tema de la salud mental. Pero no todo lo que aparece es medio de comunicación, a pesar de que se informa. Entonces sí es verdad que salud mental está interconectado también con ese mal uso de esas redes sociales, que son el vínculo de comunicación de todos y todas, los jóvenes y de todas las edades, ¿verdad? Ese mensaje continuo de bienestar, ese mensaje continuo de felicidad, ese mensaje continuo de empoderarnos con cosas materiales que hacen a todas luces de que la población infanto-juvenil y de mayores estemos en una situación constante de frustración, porque no llegamos a ese canon que nos están marcando esos considerados medios de comunicación, porque dile tú a un joven que el Instagram no es un medio de comunicación y que el TikTok no es un medio de comunicación, díselo, porque lo es, realmente lo es, pero su contenido sí que muchas veces daña. Entonces yo distinguiría entre el medio de comunicación estándar, que intenta hacer su trabajo, y en Onda Cero puede ser un ejemplo, siempre hablando de salud mental, porque es así, siempre con un espacio dedicado para hablar de salud mental de una manera informada. Y luego distinguiría los medios de comunicación que se han convertido en las redes sociales y que la gran mayoría de veces hacen más daño que bien. Por lo tanto, esos padres, esos docentes, sea adultos, también tienen que estar pendientes del contenido que visionan sus hijos cada vez a edades más tempranas. Y ahí Calixto podrá profundizar un poco más. Cerramos con Calixto, por Nada, supuesto, yo solamente por favor. Comparto lo que estaba diciendo la compañera, eso que estaba diferenciando las redes sociales con todo el reto que significa en salud mental es brutal en el tema de autolesiones, en el tema de páginas que invitan al suicidio, autolesiones, etcétera. Pero en relación a los medios de comunicación, en primer lugar, reconocer que es un agente clave para el tema de los relatos relacionados con la salud mental, los discursos preventivos, pero tenemos un reto importante, por ejemplo, con el tema de la prevención del suicidio. Estamos poniendo luz a siglos de estigma, de ocultamiento, y ahora se habla, pero a veces se habla no adecuadamente. Se habla en noticias, a veces un suicidio se convierte en una noticia, y eso puede tener un riesgo. Es lo que le llaman el efecto contagio. Pero los medios de comunicación, y hace poquito cuando se presentaba el protocolo de suicidio en Gran Canaria, habían medios de comunicación, están haciendo ya formación interna para los periodistas, porque se sabe que la forma de enfocar noticias relacionadas con esto van a incidir en el comportamiento de población vulnerable. Por tanto, hay un efecto muy positivo que puede tener periodistas que estén formados, que es el efecto Papageno. Papageno era un personaje de la flauta mágica de Mozart que intentaba suicidarse. Un día pues perdió la ganas de vivir y le aparecen pues unos duendecillos que con unos argumentos lo convencen que vale la pena vivir. Los medios de comunicación tienen ese poder. Cuando informan de manera rigurosa, cuando por ejemplo no convierten en morbo la noticia, hablan de métodos, hablan de lugares, tienen un efecto poderoso y son un aliado imprescindible. Y con lo de las redes sociales tenemos ahí un trabajo enorme, porque los chicos y chicas son ese mundo, están metidos en las redes digitales y hay muchas amenazas. Nos vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias a los tres por habernos visitado, por haber compartido con nosotros este día tan importante, este mes tan importante y este año tan importante para la salud mental. Calixto, Maripaz, consejero, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Gracias.